problema nos pide determinar la fuerza resultante sobre la carga 1 de la figura. Comencemos. Recordemos que la fuerza es igual a la constante por la multiplicación de las cargas entre la distancia que hay entre ellas elevadas al cuadrado. En la fuerza 1, 2, la constante es 9 por 10 a la 9 por la multiplicación de las dos cargas. Estoy obteniendo la fuerza entre carga 1 y carga 2. Sería entonces carga 1, que es 9 por 10 a la negativo 6, y carga 2, que es 8 por 10 a la negativo 6, entre la distancia que hay entre ellas. En este caso, esa distancia sería 0.03 al cuadrado. Lo colocamos en nuestra calculadora y esos son 720 newtons. Vamos ahora a calcular la fuerza entre las cargas 1 y 3. Entonces, entre estas cargas 1 y 3 sería la constante, que es 9 por 10 a la 9, por la carga 1, que es 9 por 10 a la negativo 6, por la carga 3, que es 15 por 10 a la negativo 6, entre la distancia. ¿Y cuál es la distancia? Entre 1 y 3. Si ustedes observan, la distancia entre 1 y 3 sería esto que tenemos acá. Si nosotros dibujamos este triángulo, 0.02 y 0.03, esta distancia sería, con teorema de Pitágoras, 0.02 al cuadrado más 0.03 al cuadrado. Y esa distancia nos da aproximadamente 0.036. Esto sería el valor de esta hipotenusa, que es la distancia entre 1 y 3. Y al colocar todo esto en nuestra calculadora, el resultado que obtenemos es 937.5 newtons. Y esas serían entonces las fuerzas entre 1 y 2 y 1 y 3. Ahora simplemente vamos a sumar esas fuerzas. Recordemos que la fuerza es un vector, por lo tanto necesitamos sumarlo como tal. Comencemos. Primero, en la fuerza 1, 2, la componente en X y la componente en Y. Necesitamos saber cuál es el ángulo que se forma entre esas dos cargas, cuál es el ángulo que se forma en la fuerza entre esas dos cargas. Entonces, si analizamos entre carga 1 y carga 2, está en esta posición, 2 y 1. Como tienen el mismo signo, entonces las cargas se repelen. Y a mí lo que me interesa es el ángulo que se forma sobre la carga 1. Si ustedes se fijan, el ángulo que tendría la fuerza sería 270. Entonces, las componentes nos quedarían 720 por coseno de 270 y 720 por seno de 270. Esto se nos vuelve 0 y esto se nos vuelve negativo 720. Ahora vamos con la fuerza entre 1 y 3, las componentes. En X sería la magnitud, que es 937.5, por el coseno del ángulo. Si ustedes observan, el ángulo que se forma, podríamos entenderlo mejor con el triángulo rectángulo que vamos a obtener, generado aquí entre 1 y 3. Entonces, como es la componente en X y hay que multiplicarlo por coseno, me acuerdo de la definición de coseno. En un triángulo rectángulo yo sé que coseno es el lado adyacente. ¿Y cuánto es este lado adyacente? 0.02 entre la hipotenusa. ¿Y cuál fue la hipotenusa de este triángulo? 0.036. Al llevar eso a nuestra calculadora, el resultado es 520.83. Y la componente en Y es la magnitud por el seno del ángulo. ¿A qué es igual seno? Seno es igual al lado opuesto, que es 0.03, entre la hipotenusa, que es 0.036. Si operamos eso, las respuestas son 781.25 newtons. Ahora analicemos en este caso el signo de estas componentes. Si nosotros pensamos entre carga 1 y carga 3, que están en esta posición, 3 y 1, son signos distintos. Quiere decir entonces
que se atraen. Y lo que me interesa a mí es lo que está sucediendo sobre el cuerpo 1. Si observamos, en Y es positivo y en X debería ser negativo. Ahora, una vez tenemos eso, vamos a obtener la resultante de X y Y. ¿A qué va a ser igual la resultante de X? A la suma de estos resultados en X, que es 0 menos 520.83 es negativo 520.83. Y en Y, negativo 720 más 781.25. Esto nos da como resultado 61.25. Y ahora, para obtener nuestra fuerza resultante, pues simplemente de colocar esas componentes y tendríamos la resultante en X, 0.83 al cuadrado, y la resultante en Y, que es 61.25 al cuadrado. ¿A qué será entonces igual esa fuerza resultante? Si lo colocamos, el resultado son 524.42 newtons.